Jamás pensé que mi pasión por el vecino me llevaría a perderlo todo, a mi esposo, mi hogar y mi propio hijo, que ahora crece en una familia con la que solo pude soñar. Pero lo más aterrador es darme cuenta de que elegí este camino sabiendo que no habría vuelta atrás. Mudarnos a una nueva casa debía ser el comienzo de una vida feliz para mi esposo y para mí. Soñaba con un tranquilo y acogedor suburbio donde cada día trajera alegría y paz. Encontramos el lugar perfecto. Una casa en una calle tranquila, rodeada de jardines verdes y vecinos amigables. Parecía que todo iba a ser tal como siempre lo había imaginado. Pero desde el primer día sentí una extraña tensión. Esta sensación llegó inesperadamente cuando conocí a nuestro nuevo vecino, Michael. Era un hombre atractivo, alto, con una caminata segura y una mirada profunda y penetrante. Noté que sus ojos se quedaban en mí más tiempo de lo normal al conocernos. Fue un breve momento, pero algo en su mirada me hizo sentir incómoda. Traté de atribuirlo a la cortesía habitual, pero la imagen de Michael no abandonó mi mente en toda la noche. Mi esposo, ocupado desempacando y arreglando la casa, no notó mi confusión. Traté de mantener la calma y no mostrar mis sentimientos, pero una sola pregunta rondaba en mi mente. ¿Por qué reaccioné tan intensamente a ese hombre? Había algo en él que me inquietaba, pero no podía entender qué era exactamente. Cada mañana, al salir de casa, veía a Michael. Siempre estaba cerca, como si por casualidad se encontrara en los mismos lugares por donde yo pasaba. Al principio, me pareció una simple coincidencia, pero con cada día que pasaba, sentía más su presencia. Comencé a notar que sabía demasiado sobre mi vida, mis hábitos y mis intereses. Esto me preocupaba, pero trataba de no darle importancia, convenciéndome de que eran solo fantasías mías. Una noche, cuando mi esposo estaba ocupado en el trabajo, me decidí a invitar a Michael a cenar. Me dije a mí misma que era solo un gesto de cortesía, que quería agradecerle por ayudarme con pequeños asuntos domésticos que había ofrecido resolver. Pero en el fondo, sabía que eso no era del todo cierto. Sentía una atracción hacia él y no podía explicar por qué. Nos sentamos en la cocina, hablando de cosas comunes. El trabajo, la vida en el suburbio, conocidos en común. Michael era encantador. Su discurso fluía suavemente y su voz era profunda y calmante. Pero en sus palabras y en su mirada percibía algo oculto, indescriptible. Parecía demasiado atento a los detalles, demasiado bien informado sobre mi vida. Esto empezaba a inquietarme. «Pareces tensa, Laura», dijo de repente, apartando la vista de su copa de vino. «¿Todo está bien?» Su pregunta me tomó por sorpresa. Intenté sonreír y responder que todo estaba bien, pero sabía que no era así. Mi voz tembló, y Michael lo notó. «Si algo te preocupa, puedes decírmelo», continuó. Su voz era cálida, pero había una extraña insistencia en ella. En ese momento entendí que Michael no era solo un vecino. Era alguien más, alguien que invadía mi vida deliberadamente. Sentí que estaba jugando con fuego, pero por alguna razón no podía detenerme. Esa noche, cuando la cena llegó a su fin, no pude deshacerme de la sensación de que había cometido un error al invitar a Michael. Su comportamiento, su manera de hablar y mirarme, todo se volvía cada vez más inquietante. Sentí que él estaba provocando deliberadamente esos sentimientos en mí, que sabía cómo reaccionaría y lo disfrutaba. Cuando me sugirió quedarse un poco más, supe que debía negarme, pero en lugar de eso, asentí. Nos trasladamos al salón, donde la conversación continuó, pero se volvía cada vez más personal. Michael comenzó a hacer preguntas sobre mi matrimonio, si era feliz y por qué había elegido precisamente esa casa. Sentía cómo crecía la tensión dentro de mí, pero no podía detener el flujo de preguntas y mis respuestas. Finalmente, entendí que ya no podía permanecer en la misma habitación con ese hombre. Mi mente se llenó de pensamientos sobre haber cruzado la línea, de que había dado un paso en falso, pero cuando me disponía a pedirle que se fuera, Michael de repente se acercó, me tomó de la mano y susurró: «Laura,
Sabes que estás jugando con fuego, pero ¿no es eso lo que realmente necesitas? Estas palabras me atravesaron como un rayo. Sentí una mezcla de miedo y excitación. No sabía qué responder y me quedé inmóvil, mirándolo a los ojos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no podría retroceder. Había cruzado la línea, y solo quedaba adivinar lo que vendría después. Desde que invité a Michael a cenar, mis pensamientos ya no me pertenecían. Trataba de distraerme, de volver a mis actividades cotidianas, pero su imagen, su voz, me perseguían implacablemente. Sabía que ese encuentro lo cambiaría todo, pero ¿estaba preparada para ello? Dentro de mí crecía la sensación de que esa noche mi vida se dividiría en antes y después. Pasé todo el día sumida en pensamientos inquietos, tratando de encontrar una respuesta a la pregunta de por qué estaba actuando así. Amaba a mi esposo, nuestra casa, nuestra vida juntos. Pero Michael despertaba en mí algo que había ocultado durante mucho tiempo en lo más profundo. Era algo salvaje, peligroso, pero al mismo tiempo irresistiblemente atrayente. Cuando preparaba la cena, mis manos temblaban. Cada sonido en la casa parecía más fuerte, cada sombra más alargada. No podía deshacerme de la sensación de que esto no sería solo una cena. Era un presagio de desastre que no podía ni ignorar ni detener. Michael llegó a tiempo. Vestía una camisa oscura que resaltaba su confianza y tranquilidad. Su sonrisa era la misma, enigmática y tentadora, como la primera vez. Cuando cruzó el umbral de mi casa, supe que ya no había vuelta atrás. Nos sentamos a la mesa, pero la comida quedó intacta. La conversación empezó de forma ligera, pero poco a poco derivó en temas cada vez más personales. Michael hacía preguntas sobre mi matrimonio, sobre lo que me preocupaba, por qué estaba tan triste tan a menudo. Trataba de mantenerme firme, pero sus preguntas iban directas al corazón de mis preocupaciones más ocultas. Parecía que él sabía más de mí que yo misma. «No eres feliz, ¿verdad, Laura?», dijo en voz baja, y esas palabras sonaron como una sentencia. No pude responderle. Todo lo que pude hacer fue bajar la mirada y apartar la vista. Sentía cómo una ola de emociones se levantaba en mi interior, una ola que ya no podía contener. Se inclinó más cerca, su mano descansó sobre la mía. En ese momento, todas mis barreras internas se derrumbaron. Comprendí que ya no podía luchar contra mí misma. Era inevitable. Nos acercamos el uno al otro, y en ese momento supe que ya era demasiado tarde para retroceder. Esa noche lo cambiaría todo. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron a través de las cortinas, sentí cómo el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. Michael todavía dormía a mi lado, pero yo ya no encontraba paz. La pasión y la locura de la noche anterior se transformaron en la amarga conciencia de lo que había hecho. Me levanté silenciosamente de la cama, me puse una bata y me acerqué a la ventana. Afuera, todo estaba como siempre. Los vecinos paseaban a sus perros, los niños iban a la escuela. Pero para mí, todo había cambiado. Había destruido lo que más valoraba por algo efímero, por un hombre al que apenas conocía. Fue en ese momento, de pie junto a la ventana, mirando a la ciudad que despertaba, que comprendí que Michael me había utilizado. Era obvio. Sabía demasiado sobre mi esposo, sobre nuestra vida. Todo lo que sucedió esa noche era parte de su plan, una venganza por algo que ni siquiera podía entender. Yo había sido una pieza en su juego, pero ya era demasiado tarde para cambiar algo. Regresé al dormitorio y miré a Michael mientras dormía. En sus rasgos no había ni una sombra de arrepentimiento o remordimiento. Había conseguido lo que quería, y ahora yo estaba sola con un sentimiento de culpa y vergüenza que me consumía. Con cada día que pasaba, me daba más cuenta de que había caído en una trampa. Michael, que hasta hace poco me parecía solo un vecino enigmático y atractivo, ahora controlaba por completo mi vida. Sentía que sabía cada uno de mis pasos, cada uno de mis pensamientos, y eso me volvía loca.
No podía entender cómo y cuándo había comenzado todo esto, pero ahora era su prisionera. Cada vez que llamaba o enviaba un mensaje, me paralizaba el miedo. No amenazaba directamente, pero en sus palabras siempre se sentía una amenaza latente. Michael sabía cómo manipular mis sentimientos, cómo jugar con mis miedos y mi culpa. Sabía que debía terminar con estos encuentros, pero cada vez que intentaba hacerlo, él encontraba la manera de obligarme a volver. Dentro de mí crecía un sentimiento de desesperación. No sabía cómo explicarle todo esto a mi esposo, no sabía cómo salir de esta situación. Sentía que estaba en una prisión, donde Michael era mi carcelero. No solo le temía a él, sino también a lo que podía hacer con mi vida, con mi matrimonio, si intentaba oponerme. Una noche, cuando mi esposo estaba en el trabajo, Michael llamó y exigió una reunión. Traté de negarme, pero su voz era insistente, casi amenazante. «Laura, ¿sabes lo que pasará si me ignoras?», dijo, y en sus palabras no había duda. Comprendí que no tenía otra opción. Dentro de mí todo se contraía de miedo, pero fui hacia él como en piloto automático. Michael me esperaba en su casa. Estaba seguro de sí mismo. Su sonrisa era la misma, tentadora y a la vez aterradora. Nos sentamos frente a frente, y él comenzó a hablar de cuánto le gustaba nuestra relación. Insinuaba que esto no era solo un juego, que realmente quería que estuviera a su lado. Pero en sus palabras no escuchaba deseo, sino control. Poco a poco, me estaba introduciendo en su juego, sometiéndome a sus reglas. Michael hablaba de cómo mis acciones podían afectar mi vida, de lo fácil que todo podía desmoronarse si no lo obedecía. Trataba de mantenerme firme, pero cada uno de sus movimientos, cada palabra, solo me hundían más en esta trampa. Ya no podía distinguir la verdad de la mentira, el deseo del miedo. En ese momento comprendí que controlaba completamente mi vida y que no había a dónde huir. Después de esa reunión, regresé a casa completamente confundida. En mi cabeza todo estaba mezclado: miedo, culpa, deseo y desesperación. Caminaba por la casa tratando de comprender qué estaba pasando, pero siempre volvía a lo mismo. Michael me controla y no puedo hacer nada al respecto. Me acerqué al espejo y miré mi reflejo. La mujer que veía allí parecía una extraña. ¿Quién era esa mujer que permitió que la manipularan tan fácilmente? Trataba de encontrar respuestas, pero no las había. Todo lo que veía era una mujer que había destruido su vida por un placer efímero y ahora estaba pagando el precio más alto por ello. Entonces comprendí que cada uno de mis pasos estaba bajo el control de Michael. No podía ir a ningún lugar, hacer nada, sin pensar en lo que él diría o haría en respuesta. Esta idea me estaba destruyendo por dentro. Trataba de encontrar una salida, pero siempre chocaba contra un muro construido con miedo y culpa. Durante semanas he vivido en una constante tensión. Dentro de mí, parece haber un parásito que devora los restos de calma y sentido común. Mi esposo ha comenzado a notar cambios en mi comportamiento. Ha empezado a hacer más preguntas, a observar más atentamente mis respuestas, lo que solo aumentaba mi preocupación. Me sentía como si estuviera sentada sobre un barril de pólvora, listo para explotar en cualquier momento. Cada vez que me miraba, sentía que podía ver a través de mí, que ya lo había descubierto todo, y solo estaba esperando el momento adecuado para echármelo en cara. Sé que debería detenerme, que necesito romper este círculo vicioso, pero no puedo. Michael aún me tiene en sus manos y no encuentro la fuerza para liberarme. Todo lo que puedo hacer es intentar mantener la apariencia de una vida normal. Trato de ser una esposa atenta y amorosa, pero cada conversación, cada mirada que me lanza, está cargada de frialdad. Ya no confía en mí y lo veo. Pero, ¿qué puedo decirle? ¿Que todo esto fue un error? ¿Que no quería que sucediera? No me creería. Y yo misma ya no me creo. Una noche, mientras cenábamos, mi esposo de repente me preguntó: «Laura, últimamente estás muy nerviosa. ¿Qué está pasando? Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?».
Sus palabras sonaron tan sinceras que sentí un nudo en el pecho. No podía mirarlo a los ojos, así que bajé la cabeza y seguí jugando con la comida en mi plato, tratando de pensar en una respuesta. Pero, ¿qué podía decirle? ¿Que estoy teniendo una aventura? ¿Que estoy atrapada en este pantano hasta el cuello? Todo está bien, solo tengo mucho trabajo y estoy cansada, respondí, tratando de sonar lo más tranquila posible. Pero ni yo misma creí esas palabras. Mi esposo asintió, pero su mirada se volvió aún más sospechosa. Sentí cómo el suelo comenzaba a desmoronarse bajo mis pies. Él sabe algo, o al menos sospecha. Cada palabra, cada gesto mío podría ser usado en mi contra, y lo entendía. La mentira que había usado para ocultar mi infidelidad comenzó a destruir nuestro matrimonio ante mis ojos. Veía cómo la confianza que tenía en mí se derretía como la nieve al sol. Pasaron algunos días y la tensión en la casa se volvió insoportable. Mi esposo ya no hacía preguntas, pero su silencio era peor que cualquier intento de averiguar la verdad. Sabía que estaba recopilando pruebas, esperando el momento en que pudiera acusarme de todo de una vez. Sentía que vigilaba cada uno de mis movimientos, que revisaba mi teléfono, que buscaba en mis ojos la respuesta a sus dolorosas preguntas. Una noche, cuando regresé a casa después de encontrarme con Michael, noté que mi esposo había dejado su teléfono en la mesa y había salido. Era extraño. Nunca lo dejaba así. Algo dentro de mí se estremeció y decidí revisar sus mensajes. Cuando tomé el teléfono en mis manos, mis dedos comenzaron a temblar. Vi que había estado en contacto con un detective. En los mensajes estaban indicados los horarios y lugares de mis encuentros con Michael. Lo sabía todo. Entendí que ahora estaba atrapada y que no había salida. Me senté mirando la pantalla del teléfono, sin poder creer que todo había llegado tan lejos. En ese momento comprendí que no me quedaba otra opción. Debo confesar, pero ¿cómo hacerlo para salvar al menos algo? No podía simplemente alejarme de Michael, pero seguir viviendo en una mentira se había vuelto imposible. Desde temprano en la mañana sentí que algo andaba mal. Al principio era una ligera preocupación, como si hubiera olvidado o pasado por alto algo. Pero a medida que avanzaba el día, esta sensación se volvía más fuerte, transformándose en una auténtica ansiedad. No podía concentrarme en nada, ni en el trabajo ni en las tareas domésticas. Pensaba constantemente que alguien me estaba vigilando, que cada uno de mis pasos estaba siendo observado y registrado. Cuando recibí el primer mensaje anónimo, un escalofrío recorrió mi espalda. «Sé lo que estás haciendo», decía. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y mi garganta se secó. ¿Quién podría ser? ¿Un bromista? ¿O alguien realmente sabía sobre mis encuentros secretos con Michael? Trataba de calmarme, convenciéndome de que era solo una coincidencia, que alguien se había equivocado de número. Pero luego llegó el segundo mensaje, y luego el tercero. Todos insinuaban lo mismo: mi infidelidad. Ya no podía ignorar la realidad. Alguien había descubierto mi secreto, y ahora me amenazaba con revelarlo. Mis nervios estaban al límite. Empecé a notar cómo mi esposo me miraba, cómo sus ojos se detenían en mí más tiempo del habitual. Comencé a sospechar de todos a mi alrededor. ¿Podría ser él quien decidió jugar conmigo en este juego cruel? ¿Quizás contrató a alguien para poner a prueba mi fidelidad? ¿O tal vez era Michael quien decidió asustarme para mantenerme bajo su control? Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba un nuevo mensaje, me paralizaba el miedo. Ya no podía vivir con normalidad. Cada acción era un esfuerzo. Constantemente miraba por encima del hombro, buscando con los ojos a aquellos que pudieran estar observándome, que pudieran conocer mi secreto. Michael parecía disfrutar de la situación. Se volvió aún más insistente, exigiendo más encuentros, más tiempo. Traté de encontrar respuestas en él, de preguntarle si sabía algo sobre esos mensajes, pero solo se encogía de hombros y se reía. Su juego se volvía cada vez más sofisticado,
y no podía entender de qué lado estaba. Mientras tanto, mi esposo también comenzó a comportarse de manera extraña. Hablaba menos, pero su presencia se volvió más tangible. Sentía cómo vigilaba cada uno de mis movimientos, cómo parecía estar esperando el momento adecuado para atraparme en una mentira. Su silencio era peor que cualquier amenaza. No sabía en quién confiar, y eso me estaba volviendo loca. Sentía que mis nervios estaban al límite, que ya no soportaría más esta presión. Dentro de mí crecía el temor de que lo perdería todo, a mi esposo, a mi familia, a mi vida. No podía entender quién estaba detrás de estas amenazas, pero una cosa estaba clara: necesitaba hacer algo, y lo más pronto posible. Llegó la noche, cuando recibí el mensaje que finalmente me dejó fuera de combate. Tu secreto pronto será revelado a todos. Dentro de mí, todo se detuvo. El tiempo parecía haberse detenido, y comprendí que me quedaba muy poco tiempo. Este era el final. Ya no podía esconderme, no podía correr. Mi secreto pronto sería conocido por todos. Me movía por la casa como un animal enjaulado, tratando de entender qué hacer a continuación. Cada momento traía una nueva ola de pánico. Sabía que tenía que hablar con mi esposo, contarle todo, pero temía su reacción. ¿Y si ya lo sabía? ¿Y si él era quien enviaba esos mensajes? Estaba atrapada, y no había salida. Finalmente, no pude más y llamé a Michael. Grité en el teléfono, le pregunté qué debía hacer, pero él permanecía frío e indiferente. Tú misma entraste en este juego, Laura. Ahora tendrás que enfrentarlo. Su voz era tranquila, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Comprendí que estaba sola. Michael ya no estaba de mi lado, si es que alguna vez lo estuvo. Sentí cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor, y no sabía qué hacer a continuación. En ese momento, me di cuenta de que mi vida estaba al borde del colapso, y ya nada podría devolverme al estado de tranquilidad que tenía antes de conocer a Michael. Todo el día tuve la sensación de que algo inevitable se acercaba. Esa sensación me perseguía desde la mañana, como si una sombra invisible se cerniera sobre mi vida, lista para arrancar las máscaras y revelar mis secretos en cualquier momento. No podía deshacerme de la idea de que mi esposo ya lo sabía todo. Su comportamiento se volvió aún más tenso. Me miraba como si me analizara bajo un microscopio, examinando cada una de mis palabras y gestos. Intentaba mantenerme firme, conservar la calma, pero por dentro todo temblaba de miedo. Parecía que el tiempo se había ralentizado, y cada momento se había convertido en una espera tortuosa de lo inevitable. Sabía que nuestra conversación estaba cerca, y que sería decisiva en mi vida. No sabía cómo prepararme para ello, cómo encontrar las palabras que pudieran explicarlo todo y, tal vez, salvar lo que aún se pudiera salvar. Por la noche, cuando regresé a casa, mi esposo me recibió en el pasillo. Su rostro estaba sombrío. Sus ojos brillaban por la tensión. Claramente, estaba esperando este momento. Caminamos en silencio hacia la cocina, y con un gesto me indicó que me sentara. Sabía que era una señal para comenzar la conversación, de la cual había estado tratando de escapar durante tanto tiempo. Laura, tenemos que hablar. Su voz era firme, pero contenida. Mi corazón se detuvo por un instante. Intenté sonreír, fingir que no entendía de qué estaba hablando, pero mis manos comenzaron a temblar. ¿De qué? Mi voz sonó insegura, y de inmediato me arrepentí de ello. Él me miró directamente a los ojos, y sentí que todos mis intentos de mantener secretos se desmoronaban. ¿Sabes de qué hablo?, dijo en voz baja, pero con una entonación que no dejaba lugar a dudas. No soy ciego, Laura. Veo lo que está pasando, y quiero saber la verdad. Intenté encontrar palabras que pudieran calmarlo, pero nada venía a mi mente. Sabía que tenía razón. Mi mentira ya no podía ocultar la realidad. Reuní todo mi valor y comencé a hablar, pero mis palabras sonaron vacías y poco convincentes. No es lo que piensas. Yo solo estoy confundida.
Mi esposo no apartaba la mirada de mí. Su rostro permanecía inmóvil, pero veía cómo en sus ojos se encendían emociones. Ira, dolor, decepción. ¿Confundida? ¿Eso es todo lo que puedes decir? En su voz había desprecio, y supe que el tiempo de las excusas había terminado. Sabía que ya no podía mentir más. Todo lo que podía hacer era decir la verdad, pero no toda. Entendía que una confesión completa nos destruiría por completo, pero intentar ocultar algo podría al menos amortiguar el golpe. Sí, cometí un error. Comencé, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Fue una sola vez. No sé cómo pasó. Yo no quería. No podía continuar. Las lágrimas corrían por mis mejillas y miraba a mi esposo, tratando de entender qué estaba sintiendo. Pero su rostro permanecía duro, como si hubiera esperado este momento y ya se hubiera resignado a lo que iba a escuchar. ¿Una sola vez? ¿En serio? Su voz sonaba ronca. ¿De verdad crees que voy a creer en eso? Mis intentos de ocultar parte de la verdad solo aumentaron su ira. Entendía que no estaba diciendo todo, y eso lo hería aún más. Veía cómo su rostro se deformaba por el dolor, y supe que mi intento de protegernos solo había empeorado la situación. Laura. Su voz se volvió nuevamente baja, pero eso la hacía aún más amenazante. Ya no puedo confiar en ti, y no sé cómo seguir viviendo así. Esas palabras sonaron como una sentencia. Sentí cómo mi mundo se desmoronaba. En ese momento comprendí que nuestro matrimonio ya no tenía salvación, que mi intento de ocultar parte de la verdad solo había agravado la destrucción. Mi vida parecía desmoronarse en pedazos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La mañana comenzó como cualquier otra. Intenté comportarme de manera natural, ocupándome de las tareas habituales, pero por dentro todo ya estaba hirviendo. Sabía que nuestra última conversación había sido solo el comienzo. Ya no confiaba en mí y sentía que estaba preparando algo. Traté de no pensar en ello, pero cada vez que atrapaba su mirada penetrante, algo dentro de mí se contraía. Estaba claro, había descubierto algo, y ahora solo estaba esperando el momento para revelarlo todo. Cada una de sus palabras, cada movimiento suyo, ahora me parecía sospechoso. Mis nervios estaban al límite, y no podía lidiar con ello. Todo lo que intentaba construir parecía desmoronarse ante mis ojos. Entendía que ya no podía esconderme detrás de la mentira, pero decir toda la verdad significaría perderlo todo. Me había enredado en mis propias mentiras, y no había salida. Por la noche, mientras cenábamos, de repente guardó silencio y dejó el tenedor sobre la mesa. Su rostro estaba sombrío, y de inmediato supe que había llegado el momento. Laura, comenzó en voz baja, pero en su voz se escuchaba determinación. Ya no puedo soportarlo más. Tienes que contarme todo, y no intentes mentir de nuevo. Mi corazón se detuvo. No sabía qué decir. Dentro de mí se levantó una ola de miedo y desesperación, pero sabía que ya no podía esconderme. Veía que estaba listo para escuchar la verdad, aunque eso nos destruyera por completo. Yo comencé, pero mi voz me traicionó. Cometí un error, pero no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Me interrumpió, y en sus ojos vi el dolor. Sé todo, Laura. Vi los mensajes, sé sobre Michael. ¿De verdad me crees tan estúpido? No pude responder. Todo lo que pude hacer fue bajar la mirada y sentir cómo el frío recorría todo mi cuerpo. Toda la verdad salió a la luz, y ya no había vuelta atrás. Él lo sabía todo. No puedo soportarlo más. Continuó, su voz temblaba de ira y dolor. Ya no veo sentido en nuestro matrimonio. Lo has destruido todo. Me voy. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sabía que tenía razón, sabía que me lo merecía, pero el dolor de verlo irse era insoportable. Cuando mi esposo salió de la casa y cerró la puerta tras de sí, el silencio cayó sobre mí con una fuerza abrumadora. Me quedé sola en una casa vacía,
que antes había sido nuestro refugio acogedor y que ahora se había convertido en una prisión que me recordaba todos mis errores y pérdidas. Trataba de asimilar lo que había pasado, pero mi mente se negaba a aceptar la realidad. Todo lo que era importante se había destruido. Mi esposo se había ido, y yo me quedé sola, enfrentando mis errores y una vida hecha añicos. Miré las habitaciones vacías, que ahora me parecían extrañas y sombrías, como si la misma atmósfera de la casa hubiera cambiado junto con mi estado interior. Busqué con la mirada a Michael, con la esperanza de que pudiera darme algún consuelo, pero él también había desaparecido. Me habían dejado, abandonada en la soledad, con la sensación de que nada ni nadie podría devolverme a la vida que tenía antes de conocer a Michael. Él no fue más que una ilusión, una tentación que destruyó todo lo que valoraba. Ahora comprendí que nunca estuvo realmente a mi lado, y eso solo aumentaba mi sentimiento de vacío